Magdalena, excelente presentación, muy clara, muy entretenida además. Y ahora tengo el honor de presentar a Ignacio Aravena. Él es Fellow en Real Estate Economics and Finance de la LSI, es candidato a doctor de esta misma institución, es máster en Urban Planning de la NYU. Además tiene una vasta experiencia en la academia y asesorando al sector público y privado. Es especialista en evaluación de políticas públicas urbanas y sus efectos e impactos en el mercado inmobiliario y también en las dinámicas demográficas. Y lo último de parte de su currículum, y muy importante, es que es investigador asociado de la Fundación Piensa. Así que dejo con ustedes, agradecemos que haya aceptado esta invitación y dejo con ustedes a Ignacio Aravena, que bueno, ahí está el título de su presentación. Adelante, Ignacio. Súper, muchas gracias. Solo para chequear, ¿me escuchan bien? Sí, ¿Se escucha perfecto. bien? Ya. Oye, yo me disculpo antemano porque yo voy a seguir con el pesimismo y de hecho Magdalena tangencialmente mencionó un poco mi tema, que es que así como el DFL2 nos aleja un poco del sueño de la vivienda propia, hay una exención tributaria, el crédito especial a las empresas constructoras que también nos afecta. Yo no soy abogado, soy economista urbano, así que no me voy a meter mucho en la ley, pero sí voy a hablar de cómo estas exenciones tributarias, sobre todo en mercados como el de las viviendas sociales, van a impactar y que de hecho ya estamos viendo los primeros signos de que es una política pública muy mala y que deja de manifiesto también una clara desconexión eh, del legislador y del gobierno de cómo operan algunos mercados. Así que les pido perdón, vamos a seguir un poco con el pesimismo, pero yo les voy a contar una historia al comienzo, y es que, tal y como decía Magdalena, el precio de las viviendas, del suelo, que básicamente uno está altamente correlacionado con el otro, ha ido incrementando de manera sustancial en el tiempo. Este es un índice en Santiago que se ha construido, pueden ver que desde el 94 al 2022 el valor del suelo se ha en promedio cuadruplicado, el valor de las viviendas sufre una situación similar, pero además de eso, vemos fuerzas de que este problema se ha ido exacerbando en el tiempo porque las colocaciones bancarias para los créditos de construcción, las quiebras de las constructoras va aumentando mientras las colocaciones van disminuyendo y por lo tanto tenemos un sector que está altamente contraído y justo con lo que decía Magdalena en la presentación anterior, las viviendas accesibles o aquellas que están en un rango inferior a las 3.000 UF o a las 2.000 UF han sufrido una contracción bastante severa. Esto fue publicado hace 2 o 3 semanas en el Mercurio en Santiago y pueden ver cómo el 2015 a la fecha, aquellas propiedades que están bajo el rango de las 2.000 UF, que básicamente son aquellas que pueden ser subsidiadas, han ido cayendo con fuerza y hoy en día representan menos del 10% del stock, cuando en algún momento eran cerca del 25%. Magdalena ya dijo unos datos que yo iba a mencionar, pero efectivamente eh, las viviendas promedios en Chile están en el rango entre las 3.000 y las 4.000 UF y por lo tanto esta contracción en general nos tienen un problema bastante grande y las conclusiones ya las sabemos. El déficit habitacional ha incrementado con mucha fuerza de diversas dimensiones, algo que nos está afectando de manera como no lo hacía en décadas, son el incremento de los campamentos, pero también tenemos familias que viven hacinadas, allegadas o con otro tipo de carencias habitacionales, en donde hoy en día se están hablando de cifras que no aparecían desde hace más de 10 o 15 años en cuanto a nuestra política urbana. Por lo tanto, tenemos un problema. El presidente, con el mandato de la Ley de Integración Social, desarrolló el Plan de Emergencia Habitacional para el periodo 2022 a 2025. Podríamos hacer una crítica en que un plan responde a solo 4 años de gobierno. Claramente no, pero ese no es el objetivo de esta presentación, sino que acá es hablar de que se generó una estrategia desarrollada por el Ministerio de Vivienda para abordar con urgencia el déficit habitacional, tal como destaca el MIMBU en esta presentación, donde se le entrega el mandato de construir 260.000 viviendas en el periodo de gobierno. Solo para ilustrar
históricamente en los últimos 12 años previos al presidente Boric, los subsidios habitacionales que se han entregado por año circundan entre los 40, 45 mil y en el PIC fueron 50.000. Por lo tanto, si nosotros queremos ser auspiciosos, previos al gobierno actual, podríamos haber esperado un máximo de 200.000. Por lo tanto, esas 260.000 viviendas imponen un mandato que es bastante ambicioso. Ahora, eso se hace principalmente en base a subsidios, pero en paralelo se generaron otras discusiones, y acá me voy a ver un poco de historia, porque en el año ya 75, cuando también tuvimos problemas de índole de crecimiento y desarrollo económico del país, se generó un incentivo a la industria inmobiliaria que era el crédito especial a las empresas constructoras. Este tiene una dinámica bastante distinta a como la conocemos hoy día. No quiero ir en detalle en todas las modificaciones porque si alguno de ustedes se dedica a asesorar a empresas inmobiliarias, saben que por lo menos en la última década, por los últimos 15 años, los cambios han sido bastante grandes, pero solo destacar que esto partió asociado a los contratos de administración, básicamente a quien gestionaba la construcción. Esto luego evolucionó a los contratos por suma alzada, es decir, a la construcción como tal. Los montos han ido variando, la regla se ha mantenido un poco en el tiempo, que básicamente es deducir un 65% del IVA del contrato de construcción en inmuebles habitacionales. Esto es bastante relevante. En algún momento el tope era 4.500 UF, básicamente el precio de una vivienda clase media, previo a la reforma tributaria, y luego de esta se bajó a las 2.000 UF, lo cual ya hasta que es homologable con los subsidios habitacionales. Algunas reglas que tienen, básicamente ese 65% del IVA tiene un tope máximo de 225 UF por cada unidad enajenable, es decir, si nosotros sacamos el 65% de cada unidad, en los 1.837 o 1.847 UFs, vamos a llegar a los 225 y luego en el resto, hasta llegar a los 2.000, se mantienen constantes los 225. Eso es la forma en la que hemos operado, ha sido un pilar fundamental para la industria inmobiliaria y ustedes se pueden imaginar que cuando uno toma la decisión de emprender un negocio, en su evaluación de proyectos, uno no solo piensa en cuánto va a vender una unidad, que uno espera que los precios crezcan, los gráficos anteriores nos ilustraban lo anterior, pero a su vez también tiene que considerar todos los costos y cuáles son los impactos tributarios de tomar ciertas decisiones. Se imaginarán que previo a que se aplicase esta ley, quien compró y hoy en día se ve enfrentado a desarrollar con un costo extra, porque básicamente no tiene un incentivo tributario, pone un problema. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos entender es cuál es el impacto de la ley 21.420, que básicamente es aquella que busca financiar el pilar solidario, en que elimina un gran volumen de exenciones tributarias y una de estas es el crédito especial a las empresas constructoras que les acabo de escribir o indistintamente cuando hable durante la presentación lo voy a llamar SEC solamente porque el nombre es bastante largo. Eh, el mecanismo actual, y esto es como lo ve la industria, porque el mecanismo base ya lo expliqué, es una deducción del impuesto en un contrato a suma alzada de unidades habitacionales. La industria lo entiende como una forma de ecualizar el costo de oportunidad. Yo ya les comenté que de una u otra forma, el, el SEC viene a contrarrestar un poco los efectos de los subsidios habitacionales que no crecen en el tiempo. Para que se hagan una idea, el tope máximo de un subsidio habitacional en Chile está entre los 2.000 y 2.200 UFs, salvo algunas excepciones. Y si es que los precios no pueden crecer, obviamente las exenciones tributarias ayudan a mantener la rentabilidad de los proyectos. La eliminación ya se aprobó, va a ser gradual hasta el año 2027 y aquí pueden ver, por ejemplo, cómo la Cámara chilena, a través de sus representantes en el Congreso, y me voy a permitir leer acá, un aumento de 225 UF del monto del crédito hipotecario hace que el dividendo mensual aumente 30.000 pesos aproximadamente, lo que implica cerca de 120.000 pesos más de ingresos del solicitante. Acá están asumiendo que los mercados tienen una elasticidad que no necesariamente es el caso porque no todo costo se traspasa a precio, se lo pueden imaginar, sobre todo si yo tengo un límite, pero independiente de esto, acá hay una realidad bastante fuerte y es que va a haber un sobrecosto y ese costo de una u otra manera va a afectar tanto la oferta como a la demanda. Ante ello, nosotros hicimos un estudio donde veíamos dos potenciales impactos y acá separamos los puntos. Las viviendas sin subsidio, efectivamente, si es que aumentan los precios, o sea, los costos, yo puedo aumentar los precios.
no lo puedo aumentar de la misma manera, dado que la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta nos va a decir qué tanto absorbe cada uno un cambio en un precio de equilibrio. Sin embargo, podemos pensar que o van a subir los precios o cuando aquellos que no puedan subir los precios más, o sea, perdón, menos de un monto, no van a ser competitivos y por lo tanto esos aumentos marginales pueden terminar gatillando la salida del mercado de las empresas constructoras, que ya vimos un poco de eso en las presentaciones iniciales. Pero por otro lado, y es donde me voy a enfocar en el resto de la presentación, es que las viviendas con subsidio, es decir, las viviendas sociales, tienen precios fijos. Y por lo tanto, de una u otra forma, lo que nosotros tenemos como marco teórico, y se los voy a mostrar un poco más adelante por si es que no les hace sentido esta intuición, si es que yo tengo un precio fijo y me va a aumentar un costo, la única forma de yo ecualizar y mantenerme competitivo en el mercado es tratar de disminuir otro costo. En este caso, lo más elástico que uno puede hacer es la disposición a pago por el terreno, o bien, si es que yo no puedo disminuir ningún tipo de costo, nuevamente dejo de ser competitivo y por lo tanto me voy a salir del mercado. Acá hay una atención bastante especial, que son los proyectos bajo el Decreto Supremo número 49, que es el que financia a las familias más vulnerables del país. El subsidio máximo llega a un tope de 1.100 UF cuando el proyecto es socialmente integrado o cuando se construye solo con el Decreto Supremo 49 y no se incluye cualquier otro mecanismo del Estado. El subsidio llega a un máximo de 800 o 900 UF. Ustedes se imaginarán que ese monto es bastante pequeño y cualquier aumento en los costos impacta directamente. Por lo tanto, y esto es para que nos vayamos un poco a tierra derecha de lo que nosotros hicimos en este estudio, es que el precio de un inmueble yo lo puedo descomponer básicamente en tres grandes familias de costos y en mis utilidades. Yo primero necesito comprar un terreno. Sobre el terreno, ustedes saben bastante bien, hay que generar una serie de permisos y proyectos para yo luego poder construir. Y durante, estoy haciendo todo lo anterior, yo tengo que gestionar el proyecto. Es decir, pagar por los permisos, por los derechos, los honorarios profesionales, y una serie de costos de gestión que hacen que el proyecto sea viable. Por supuesto, yo voy a hacer todo esto a cambio de una utilidad, eso tiene que ser parte del precio, y eso es al final del día el gran conjunto de familias de las que nosotros podemos pensar que si me va a aumentar el costo de construcción, yo no puedo pagarle menos a un arquitecto, a un abogado, a un ingeniero, porque voy a decir, bueno, la construcción es más cara, entonces yo te voy a pagar a ti menos. Yo si decido bajar mis utilidades, probablemente tengo un costo de oportunidad bastante alto y en vez de estar en el negocio de la construcción o en el negocio inmobiliario, me puedo ir a otro rubro. Y por lo tanto, lo que me queda residualmente hablando es el valor del terreno. Y esto, ustedes se pueden imaginar que en un terreno, incluso en localizaciones muy cercanas, si uno tiene una normativa que me permite construir más, significa que puedo vender más, a su vez tiene un mayor valor, tiene un mayor precio. Por lo tanto, en el rubro inmobiliario, el terreno por definición es un valor residual. Si me suben los precios, el terreno sube de valor. Si tengo una contracción, claramente el valor del terreno podría haberse sometido a efectos donde mi disposición a pago va a ser menor. Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a calcular es cuál es la disposición a pago por un terreno con y sin el efecto del SEC para poder tratar de entender los impactos que circundan a la medida. Solo para que se hagan una idea de lo que estoy diciendo, podemos tener, por ejemplo, una vivienda en 2.000 UFs, 2.200 UFs, solo para tenerlo como el tope del subsidio. En la base, lo que yo les digo anteriormente, uno puede distribuir el dinero en terreno, construcción, gestión y utilidades. Si es que ustedes pueden ver que están en orden acorde a lo que yo dije, si yo estoy dispuesto a ganar menos utilidades porque me cambia el costo de construcción, y después les voy a mostrar las fórmulas de esto, mi utilidad en vez de ser 220 ojos por unidad, podría bajar a 67, lo cual es aproximadamente un cuarto de lo anterior. Se imaginarán que si mi utilidad base es, por ejemplo, un 20%, que yo ahora gano un 5% de utilidad, yo mejor tomo ese dinero, obviamente en términos reales, todo esto está en UF, yo tomo ese dinero y me puedo invertir a otros instrumentos que son menos riesgosos y que podrían rentarme lo mismo. Otra opción es que yo pague menos por suelo, pero obviamente si yo pago menos por suelo, voy a ser menos competitivo que otros tipos de productos donde yo sí puedo subir el precio, es decir, las viviendas sin subsidio, pero las viviendas sin subsidio van a subir su precio y hoy en día estamos viendo que el mercado no solo está contraído desde la oferta, sino también desde la demanda, porque los créditos cada vez están siendo más acuciosos en su revisión, el due diligence es cada vez más exhaustivo y por lo tanto
las tasas, las condiciones de préstamo también son más restrictivas y no necesariamente una familia que esté cerca del umbral del subsidio va a poder tomar la decisión de decir, bueno, no lo compro con subsidio y voy a pagar más. Porque además el subsidio es un voucher y a mí me permite, en el fondo, gastar menos dinero de mi presupuesto familiar. Por lo tanto, se pueden imaginar que en cualquiera de las tres dimensiones esto es bastante complicado y por lo tanto, nuevamente, lo único residual es decir, bueno, hay algunos mercados que son de viviendas sociales, están altamente concentrados en ciertas zonas, veamos cuál es su impacto. Solo para entender la potencial magnitud de esto, aproximadamente al año se transan cerca de 120.000 viviendas por año. De esas, 68.000 son financiadas con subsidios y cerca de 48.000 están en rangos destinados a clase media, donde el crédito especial en las empresas constructoras aplica de una u otra manera. Hay reglas que permiten que en el fondo, obviamente, si el costo máximo es 2.000 y yo le agrego suelo y otras cosas más, el rango entre 2.200 y 4.500, algún grupo de eso también se va a ver beneficiado. Y por lo tanto, los tomadores de decisiones están bastante preocupados. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción dice, bueno, la eliminación de este beneficio tributario se va a traducir en alzas de costos y eso indudablemente va a aumentar los precios. El director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios dice, bueno, hay que evitar que esta alza de costos afecte al plan de emergencias porque ya vimos que de una u otra forma el canal de aplicación más directo es sobre los subsidios habitacionales y además de esto, de una u otra forma, acá, como va a afectar a los subsidios, acá hay una cuña muy buena de Javier Zulueta, dice que esto va a impactar directamente al primer comprador y Magdalena ya lo dijo bastante bien. Tenemos toda una generación que se está quedando sin vivienda y por lo tanto las preocupaciones son bastante reales y las magnitudes de estas, estamos hablando acá de más de la mitad del mercado inmobiliario que tendría que verse afectado de una u otra manera. Solo para que vean que la intuición de los valores de terrenos con los precios de los inmuebles y la localización de las viviendas sociales está altamente correlacionado. Ustedes pueden ver acá un ejercicio que hicimos en Valparaíso, donde tomamos proyectos desarrollados con distintos subsidios habitacionales y eso lo contrastamos con la probabilidad de que el suelo cueste menos de 5 UF el metro cuadrado. Estos son datos benchmarks que nos dieron inmobiliarias que desarrollan viviendas sociales en la zona. Y ustedes pueden ver que mientras más amarillo, la probabilidad es más alta y estamos hablando de que más del 80% de los proyectos se ubican en suelos con baja disposición a pago. Por lo tanto, acá la concentración de tratar de entender cuál es su impacto en los terrenos y su disposición a pago es bastante relevante. Para poder hacer eso, no me quiero detener demasiado en la metodología, pero lo que hicimos básicamente consta de tres etapas. Nos entrevistamos con desarrolladores inmobiliarios de la zona, nos explicaron en el fondo cuáles son los patrones sobre los cuales ellos deciden desarrollar viviendas sociales. Efectivamente, el SEC es algo importante para ellos. Algunos de ellos nos aportaron presupuestos de desarrollo inmobiliario, es decir, cuánto pagaron por terreno, por construcción, en cuánto vendieron, etcétera, etcétera. Con eso nosotros pudimos descomponer en las grandes familias que les mencioné anteriormente y además hicimos una segmentación que intuitivamente cobra sentido, que es decir, bueno, hay proyectos que están en zonas metropolitanas y otros que no, y todos sabemos que en las zonas metropolitanas los precios no solo son más altos, sino que también la velocidad con la que crecen en el tiempo es mayor. Por lo tanto, si nosotros al separarlo vemos distinción y vemos que el impacto puede ser mayor en una zona o en otra, claramente también nos da una orientación de si la política pública está actuando en la dirección que se espera o no. Luego, con esos presupuestos, lo que hicimos básicamente fue simular el impacto de eliminar el crédito especial a las empresas constructoras y lo que hicimos fue simplemente tomar el presupuesto total inmobiliario, tomamos el costo de construcción, eliminamos la exención tributaria y le aplicamos el 19% que se debería aplicar si es que no existe el SEC y luego de eso comparamos cuántos de estos proyectos serían, por un lado, factibles y cuál sería la disposición a pago por suelo una vez eliminado la exención tributaria. Ustedes pueden ver la descomposición ahí, cosas bastante interesantes, el valor de venta es bastante similar, las utilidades también son similares, tienden a ser un poco mayores en zonas metropolitanas porque tienen mayor riesgo y mayor competencia. El costo de construcción está bastante ecualizado, lo cual tiene sentido porque de una u otra forma los proveedores de materiales trabajan en mercados mucho más amplios que el alcance de una sola ciudad y por lo tanto los costos de construcción están ecualizados, pero ustedes pueden ver que la disposición a pago por suelo
sí se ve diferencia, sobre todo en los departamentos. Y eso básicamente tiene que ver con efectos de sustitución, dado que las casas, que su valor es está bastante ecualizado, simplemente responde a que en las zonas metropolitanas las casas se encuentran o en sectores muy altos o en la periferia. Y por lo tanto, en la periferia de Santiago, en la periferia de Valparaíso o la periferia de La Ligua no va a ser tan distinta, pero sí las distinciones van a estar en los departamentos porque hay mayor competitividad y hay departamentos que se emplazan más, en zonas más céntricas de Santiago, cuyo precio dista un poco a lo que uno puede esperar en otras zonas donde no se vende al máximo valor del subsidio. Por lo tanto, esto nuevamente soporta la idea de que el suelo es una actividad clave y por supuesto es el recurso más escaso y más inelástico que tenemos en una ciudad. Ahora, los resultados. Como les conté, tomamos el costo promedio de construcción, perdón, a cada uno le tomamos el costo, eliminamos el IVA anterior, aplicamos el IVA del 19% y podemos ver cuál es el impacto en el valor del suelo. Y podemos ver que la disminución es incluso mayor a la mitad. Está entre un 46 y un 56%, pero fíjense las disminuciones a pago. Yo lo que podía pagar, por ejemplo, por una casa que era 1,1, ahora voy a poder pagar 0,5, 0,6 UF el metro cuadrado. Para que ustedes se hagan una idea, eso es un valor de suelo de viviendas en zonas bastante alejadas que no responden a el mercado inmobiliario de las grandes metrópolis del país donde vivía aproximadamente el 70% de la población. Con los departamentos, la disposición a pago es de 1,2 a 1,7 UF el metro cuadrado y eso nuevamente nos pone en problemas porque en un suelo que está entre 1,5 y 2 UF el metro cuadrado usualmente se asocia a viviendas que son casas, pero que son casas que se venden entre las 3.000 y las 5.000, 6.000 UF. Claramente el mercado de las viviendas sociales con una menor disposición a pago no va a competir por este tipo de suelo y si es que el suelo permite una mayor constructibilidad, nosotros vamos a poder pagar menos, pero en el mercado que sí puede ajustar un poco los precios, su disposición va a ser un poco mayor y por lo tanto esta ecualización que yo había hablado inicialmente no va a sostenerse en el tiempo y por lo tanto la cantidad de viviendas sociales que se pueden desarrollar, que además los departamentos son más densos y permiten responder con mayor volumen al déficit habitacional, se está eliminando. Algunas cifras concretas, solo 2 de los 18 proyectos de casas tienen capacidades de pagar por valores de suelo actuales, es decir, están independientes con o sin SEC, solo 2 de 18 pueden pagar más de una UF el metro cuadrado. 7 de los 19 proyectos de departamento mantienen la misma capacidad, es decir, entre 1,5 y 2 UF el metro cuadrado. A esto en la medida no lo afecta, pero al resto sí. Por lo tanto, disminuye sustancialmente la capacidad de producir viviendas sociales en general. Luego de eso, y esta es una de las grandes críticas que se le ha hecho a la política habitacional y que ha hecho el plan de emergencia habitacional del presidente Boric, es bastante explícito en esto, que uno de los grandes problemas de las ciudades chilenas son la segregación. Bueno, eso sucede prácticamente en todo el mundo, pero en el contexto nacional ustedes pueden ver que, por ejemplo, en Viña del Mar, los campamentos y las viviendas sociales están en la periferia, en Valparaíso es lo mismo, y lo que nosotros hicimos fue estudiar cómo se comporta el suelo y cuáles serían las zonas que permitirían pagar más de 3, entre 2 y 3, 1 a 2 y menos de 1 UF el metro cuadrado. Recuerden que después del SEC, de la modificación, las viviendas pueden pagar 0,5 y los departamentos entre 1 y 2. Por lo tanto, son los bolsones que tienden a ser marrones y naranjos y pueden ver que son proporciones bastante pequeñas de la ciudad. A esto además tenemos que sumar, por ejemplo, que zonas como Quilpué tienen un plan regulador que tiene una densidad tan baja que los efectos de sustitución que les mencioné en las viviendas sociales tampoco se pueden operar con claridad. Por lo tanto, el mercado que puede queda tachado inmediatamente y lo que estamos relegando de una u otra forma es el patrón de segregación de que en el Gran Valparaíso la mayor probabilidad de desarrollar estas viviendas son en Villa Alemana o estas zonas que de hecho fueron las que coincidieron con el perímetro del incendio que nos afectó hace un poco más de 2 meses. Por lo tanto, claramente tenemos un problema. Ustedes pueden ver acá que las disminuciones en general son bastante graves porque, por ejemplo, yo, si quisiese hacer un proyecto de viviendas sociales que pudiese pagar un poco más de 3 UF el metro cuadrado, tenía una superficie de suelo más o menos relevante. Eso no es el 100% edificable, pero tenía una superficie y fíjense que esta cae, si yo quiero, por ejemplo, hacer casas, cae drásticamente un 25%.
y ya ven que está bastante concentrado. En Valparaíso es aún más grave, y así sucesivamente pueden ver que en muchas ciudades de la quinta región los impactos hacen que esto de una u otra manera exacerbe el problema de la vivienda social. Si nos vamos a Santiago, el problema es aún mayor. Acá obviamente hay un tema de escala que hace que se vea muy poco, pero obviamente en Santiago, Itacura, Las Condes, San Miguel, las viviendas sociales a priori no existen porque su ticket promedio es superior a las 2.200 UFs, pero municipalidades como La Florida, Puente Alto, San Bernardo, Quilicura, Pudahuel sí veían viviendas sociales, y ahora pueden ver que hay algunas manchas en el espacio donde se podrían desarrollar estas viviendas sociales. ¿A dónde va a aumentar la probabilidad? Curacaví, Melipilla, El Monte, Isla de Maipo, Buin, algunas partes de Colina. Es decir, nuevamente está expulsando aún más a las familias de menores recursos a vivir fuera de los centros de trabajo, que ustedes se pueden imaginar que los efectos multiplicadores de vivir bastante lejos de una ciudad que provee trabajo y buenos sueldos percolan en una gran cantidad de dimensiones de la vida. Por lo tanto, algunas recomendaciones que, como partí diciendo, el entorno regulatorio necesita comprender el mercado. El mercado de las viviendas sociales tiene precios fijos, y estos son viablemente, son factibles cuando logramos optimizar los costos de construcción. Si nosotros con esta medida estamos agregando un costo, estamos yendo en la dirección absolutamente contraria. Estamos multiplicando el vector por menos uno. Claramente su marco lógico no está respondiendo a ni siquiera al plan de emergencia habitacional del presidente. Por eso nosotros proponemos que es bastante importante revisar la exención, distinguir en los impactos entre viviendas con y sin subsidios. Obviamente un mercado es más elástico que el otro, y por lo tanto necesitamos comprender esta tensión, y sobre todo es bueno mirar las experiencias internacionales porque estas van en sentido contrario. En Nueva York, en Londres, Shanghai y otras ciudades, lo que se busca para poder desarrollar viviendas sociales es que se generan incentivos tributarios, subsidios, se utilizan otros instrumentos financieros, porque cada vez es más difícil desarrollar viviendas sociales. Pero parece que en Chile estamos yendo en el sentido contrario, tanto con los incentivos tributarios, los subsidios son fijos, los instrumentos financieros no han cambiado, y agreguemos además que la regulación está cada vez más restrictiva porque hay muchos planes reguladores, sobre todo en Santiago, que están disminuyendo la altura de construcción, y ustedes pueden pensar que si puedo producir menos, artificialmente los precios deberían tender a ser más altos, y por lo tanto estamos yendo en dirección totalmente contraria. El camino no está en aumentar los subsidios, porque de una u otra forma esa es dinero que no está en las familias, y por lo tanto de una u otra forma es un aumento artificial en la capacidad de la demanda. Eso se capitaliza en los precios con rapidez, pero el camino sí está en generar los incentivos para poder ecualizar los costos de oportunidades de la inversión, porque lo que estamos viendo y lo que probablemente va a seguir sucediendo es que hacer viviendas sociales va a ser cada vez difícil, menos atractivo para la industria, y ustedes se pueden imaginar todos los impactos que conlleva a la economía tener problemas de estas dimensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tu súper interesante presentación. Bueno, ya lo has desarrollado en alguna medida aquí, pero tendremos, si hay una eliminación de este beneficio, de este crédito especial para las empresas constructoras, y por lo tanto eso implica que vamos a aumentar los costos y por lo tanto un alza en los precios, ¿no es cierto? ¿Tendremos en realidad empresas constructoras interesadas en participar en las licitaciones para construir viviendas sociales? Eso lo primero. Y lo segundo es si este impacto, o sea, el mismo estudio que ustedes hacen, que nos han mostrado, se ha incorporado o se ha medido el impacto justamente en el plan de emergencia habitacional del gobierno, que son los que impulsan al final las políticas públicas relativas a esta materia, principalmente en relación con las viviendas sociales. Entonces, vamos a tener, son malas noticias las que tú, como dijiste en la introducción, trajiste en esta presentación. Entonces, cabe la duda de si vamos a tener o no empresas disponibles para participar en las licitaciones de la construcción de viviendas sociales. Y en segundo lugar, si es que cómo las personas encargadas de las políticas públicas de vivienda han incorporado estos impactos que tú nos muestras de la eliminación del SEC en el plan de emergencia habitacional, y si hay alguna medida que contrarreste,
como estas medidas que no vimos en el caso de la presentación de Magdalena y la pseudoexpropiación, ¿no es cierto?, por las modificaciones del DFL2. No sé si hay alguna novedad aquí. Bueno, mira, lo primero, sí, lamento estar a 14.000 kilómetros de distancia para ser tan pesimista, pero efectivamente los impactos todavía no se miden porque la medida fue aprobada recién 2023, a finales de 2023, la exención va a ir disminuyendo progresivamente hasta 2027, pero ya uno puede ver que la oferta de viviendas sociales ha ido disminuyendo. Probablemente cuando salgan los resultados de los próximos llamados a los subsidios, porque por lo general el MIMBU hace un llamado, las empresas postulan, se ranquean y sobre esas se toma la categoría o no de entregarles el subsidio habitacional. Lo más probable es que si antes habían 600 empresas, este año van a haber menos y luego cada vez van a ir yendo menos. De una u otra forma tenemos que considerar que los costos de construcción están aumentando, los precios de los subsidios no han crecido, pero además estamos agregando un costo que es netamente idiosincrático y genera un problema. Entonces, eh, efectivamente, esto va a ser un problema. Ahora, respondiendo a la segunda parte de lo que tú preguntas, yo creo que al gobierno no piensa distinto. En algún momento, cuando fue esta discusión, el ministro Montes dijo que las empresas constructoras tenían utilidades altas y por lo tanto que no dijeran que el crédito especial a las empresas constructoras les iba a afectar. Ustedes pueden ver en los datos ahí que la utilidad de un desarrollo inmobiliario está entre un 12 y un 15%. En algunos casos puede llegar a un 18%. Pues si la utilidad fuese mucho mayor, bueno, habría muchas más empresas construyendo. Y hoy en día no es la realidad. Entonces, claro, las utilidades de los desarrollos son un poco mayores a otros mercados, porque de una u otra forma toman más tiempo, porque tienen más riesgo, sobre todo hoy en día por la permisología y los tiempos que conlleva, pero no estamos hablando de rentabilidades que sean bastante altas. Y en el mercado de las viviendas sociales, que los costos cada año han ido creciendo más, después de la pandemia aumentaron con más fuerza, decir eh, que esto no les va a afectar, hay una desconexión. Por lo tanto, si me preguntas, no, el gobierno en algún momento fue parte de la discusión, pero parece que ellos creen que no va a afectar. Y por eso yo partí diciendo que hay una clara desconexión entre lo que es el mercado y la regulación. Lo vieron con el DFL2, lo ven ahora con el crédito especial a las empresas constructoras. Bueno, Ignacio, a 14.000 kilómetros de distancia, podría insistir en el envío de la información y en los análisis que tú haces, a ver si es que se logra influir por ahí. Muchas gracias, Ignacio, por tu exposición. No sé si hay preguntas, no hay caritas de inquietud, ¿no? Agradecemos tu exposición. También le agradecemos a Magdalena Bersovich por su exposición, al profesor Gonzalo Vergara, a todas las personas que están conectadas y que vinieron en forma presencial. Y solo me resta, en nombre del programa de Magíster de Derecho Tributario de la Universidad de Concepción, agradecerles su asistencia y participación, contarles que vamos a tener este año 2 diplomas disponibles para ustedes, ya van a recibir la información, así que atentos a lo que estamos haciendo en la Facultad de Derecho y especialmente lo que estamos haciendo bajo el alero del programa de Magíster en Derecho Tributario. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.